Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Luis Arellán, yo trabajo en el Hospital 2 de Mayo. Bueno, soy egresado de pre y posgrado ahora en esta casa de estudios, San Marcos. Y bueno, el día de hoy me han invitado para una charla de un tema, creo que el día de hoy en verdad es un día muy importante y espero que hoy día salgan aprendiendo porque vamos a hablar de injuria renal aguda y también de enfermedad renal crónica. Y me parece haber visto el sílabus y le va a dictar a la doctora Jessica Bravo, ¿no? ¿Ella es? Jessica Bravo he visto, creo, ¿no? En internet. Es de Rebagliati, si no me equivoco. Ella es una muy buena nefróloga que ha hecho incluso el único estudio de prevalencia de enfermedad renal crónica en el país, hecho el año pasado. Entonces es un día que si lo sabemos aprovechar y entender, va a ser muy importante, especialmente en esta especialidad que es nefrología, donde ustedes, el porcentaje de pacientes renales en el país es de 18% y la enfermedad renal cada vez avanza, principalmente porque no se controlan los factores de riesgo que la ocasionan, ¿no? Entonces es importante que ustedes hoy aprendan estos dos tópicos, la enfermedad renal aguda y la enfermedad renal crónica, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo más claro. Si tienen alguna duda, la charla durará aproximadamente una hora. El resto lo podemos tomar en preguntas. Pero quiero que cualquier duda que tengan me hagan porque la idea es que yo quiero que entiendan bien esta clase, ¿ok? Bueno, la importancia, porque a mí me ha tocado enfermedad renal aguda, no me ha tocado crónica. Yo voy a hablar de aguda. Entonces, ¿cuál es lo importante de la enfermedad renal aguda? Que es como el corazón, como cuando una mujer a un hombre lo daña. Si el daño es muy fuerte, el hombre no va a saber recuperarse, ¿sí o no, Henry? ¿Sí o no? Entonces, es así. Y si el daño es leve, tú te recuperas y vuelves a ser normal, ¿sí o no? Entonces, es igualito. Si el daño en riñón es pequeño, el riñón se recupera y puede ser normal. Pero si el daño en riñón es moderado a grave, el riñón queda dañado y queda con un daño, queda incapacitado y ya no va a ser el mismo. Entonces, eso es lo importante que entiendan. Y por eso que es importante que cuidemos el riñón en la enfermedad renal aguda. No sé si me entienden. ¿Ok? Si no se trata adecuadamente en el momento, va a quedar daño. Y si se queda mucho daño, incluso puede hacerse una enfermedad renal crónica. Entonces, eso es importante que entiendan. Ok, vamos a hablar de la definición, de la clasificación, del manejo y de los tipos, cómo tratamos la enfermedad renal aguda. ¿Ok? En primer lugar, la epidemiología. ¿Cuán frecuente es la enfermedad, la injuria renal aguda en el mundo? Más o menos le comento en un estudio hecho a nivel mundial, en Sudamérica está en el 30%, o sea, de 30% de hospitalizados tienen injuria renal aguda, o sea, es alto, ¿sí o no? Pero a veces no lo sabemos detectar. Miren, es común en las unidades de cuidados críticos, donde llega hasta 60%, y lo importante es de que la injuria renal aguda, si no lo tratas, incluso vas a tener que, ¿qué? Meterlo a diálisis, o sea, una máquina para que reemplace el riñón. Y si tú este paciente ya lo ha empeorado y lo metes a diálisis, ya su mortalidad aumenta, ¿no? Entonces, miren, como les dije, en pacientes hospitalizados está entre el 18, 20 hasta 30%. Cuando va a una UCI, o sea, unidades críticos, se eleva hasta 30% la incidencia, 60% la incidencia. Como bien dije, no todos los riñones se van a recuperar. Entonces, eso es lo importante que entiendan, ¿no? O sea, si tú tuviste tu injuria renal aguda y te recuperaste bien, pero no todos se recuperan y eso queda daño en el futuro, ¿no? Miren, en pacientes de la UCI, el porcentaje de injuria renal aguda es más o menos 60%, como les comentaba, ¿no? Ok, aquí les comentaba, ¿no? En hospitalizado va entre el 10 al 30%, en la UCI lleva 30, 60%, en algunos casos requerimos diálisis y esto es lo importante, chicos. Si un paciente tiene injuria renal aguda, ya tiene más riesgo de muerte que un paciente que no lo ha tenido. O sea, eso es lo importante. Si ustedes no controlan eso, este paciente va a tener más riesgo de mortalidad en el futuro. Ya, y en el 2 de mayo, este es un estudio hecho en el 2 de mayo, ¿no? ¿Cuál es el porcentaje de pacientes que tuvieron falla renal aguda? Miren, la unidad de cuidados críticos en el 2 de mayo se encontró que más o menos el 50% tuvieron injuria renal aguda. ¿Y cuál fue la primera causa de ingreso de un paciente? ¿Por qué se injurió? Porque dejó de orinar. Oligoanuria, 60%. Y miren, incluso algunos, 40% de ellos fallecieron y algunos quedaron en diálisis para toda su vida. Entonces, miren la importancia de la injuria renal aguda.
Miren, este es el mismo estudio. O sea, miren la importancia, ¿me entendieron? O sea, la idea es eso, que si no tratamos adecuadamente, va a dejar secuela, incluso puedes llegar a diálisis o incluso puedes morir más rápido. Entonces, eso es lo que yo quería que entiendan. Ya, ¿y cómo se define? Este punto creo que es la diapositiva que quiero que ustedes lo sepan. Y creo que es la diapositiva principal y si yo la preguntaría en el examen, la preguntaría. ¿Cómo se define? Un incremento de la creatinina más de 0.3 miligramos en 48 horas. Por ejemplo, acá Henry tiene 1 de creatinina hoy día, 1. Y el día lunes le tomamos, está hospitalizado hoy día, ¿ya? Entra por cualquier cosa, hoy día hospitalización. Y tiene 1 de creatinina. Y el día lunes le tomamos otra vez y está en 1.5. ¿Tú crees que es normal eso? No, ha incrementado, hay un daño renal, ¿sí o no? Entonces, es una injuria renal aguda, es un incremento de más de 0,3 dentro de 48 horas o también un incremento de la creatinina más de 1.5 veces el basal. Por ejemplo, yo hoy día tengo 0.5 de creatinina, como puede ocurrir con cualquiera de ustedes. Y mañana tengo 1. ¿Es normal eso? Soy atero, tengo 0,5 y mañana 1. ¿Es normal? No, se ha duplicado la creatinina, ¿sí o no? Entonces ya hablamos de que una injuria renal aguda, ¿sí o no? Y hay que ver qué lo está causando. Muchos medicamentos, poca hidratación, y eso vamos a hablar más adelante, ¿no? O sea, eso es lo importante. O, el otro punto, una disminución del volumen urinario más de 0.5 mililitros por kilo por hora. ¿Cuánto debe orinar una persona normal? ¿Saben cuánto debe orinar una persona normal? ¿Más o menos? Una persona normal debe orinar entre 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. ¿Me entienden? 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Por ejemplo, yo peso más o menos 90 kilos, debo orinar por hora entre 45 a 90 mililitros por hora. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Al día debo orinar, a ver si multiplico por 24, 900, a ver, 90 por 24, a 2000 por día, ¿sí o no? Pero ¿qué pasa si yo dejo de orinar menos de 0.5 mililitros por kilo por hora? Significa que algo pasa en mi riñón, ¿sí o no? Entonces estamos dañándolo. Y es una injuria renal. Por ejemplo, miren, ¿qué pasaría? Y eso les digo porque, bueno, es un curso de terapéutica, hay de todo. Hay chicos de medicina, de otras carreras, hay médicos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué pasa, por ejemplo, si hoy día, toda la noche yo orino, estoy hospitalizado y de hoy para mañana orino solamente 100, 200 de agua? Significa que algo me está pasando, ¿no? O no me estoy hidratando bien, o mi riñón ya está fallando, ¿no me entienden o no? Entonces, esa es la injuria renal aguda y eso debemos saberlo. Entonces, recuerden por favor estos 3 criterios para definir injuria renal aguda. Y es muy importante porque en el hospital se les pasa. Se les pasa a los internos, residentes de primer año, se les pasa. Y se dan cuenta cuando ya la creatinina se eleva a 5. Doctor, está en 5. Oye, obviamente ahí se va a ir aguda, pues, ¿no? Pero tienes que darte cuenta de eso, ¿ok? Como bien dije, la diuresis, lo normal es de 0.5 a 1 mililitro por kilo por hora. Ya, y esta es la definición, y esta es la clasificación actual. Tenemos 3 estadios de injuria renal aguda. Estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Estadio 1 es cuando va de 1.5 a 1.9 veces el valor de la creatinina, o una disminución del flujo de menos de 0,5 mililitros por kilo por hora por 6 a 12 horas. Estadio 2 es de 2 a 3 veces el valor, y estadio 3 es más de 3 veces el valor de la creatinina. ¿Ok? Aquí están los criterios, estadio 1, estadio 2 y estadio 3 de injuria renal aguda. Ya, esto le comento porque probablemente han escuchado la clasificación Rifle, ¿no? Oh, el Rifle, ¿no? El riesgo, la injuria, la falla, la falla, la pérdida, ¿no? Actualmente tenemos el Rifle y el AKIN. Se han hecho estudios, se han comparado cuál es mejor y no ha encontrado diferencia. Pero la más práctica es la AKIN y esa es la que les he explicado acá. Entonces, esa es la que deben usar, la clasificación de AKIN. Ya, y por ejemplo, a ver, voy a hacerle un ejemplo, ¿no? Voy a tratar de interactuar un poco porque creo que han hecho su examen y están cansados. ¿Cómo te llamas, disculpa tú? ¿Cómo te llamas, disculpa? No, la que está de gorra. ¿Cómo? Mariana. Mariana, ¿qué pasa si tú hoy día estás hospitalizada ahorita por neumonía? ¿Qué puede ocurrir? De hoy día a mañana orinas 200.
200 mililitros solamente. ¿Ya? ¿En qué estadio de enfermedad renal estarías agudo? Solamente por orina, no te he dicho tu creatinina, por orina nomás. Según esta clasificación de acá. ¿Mm? Miren, estaría según estadio 3, porque estadio 3 es cuando tienes menos de 0,3 mililitros por kilo por hora. Tú debes pesar 50 kilos, a ver, debes orinar por lo menos 25 mililitros por hora, ¿sí o no? Por hora, ¿sí o no? Al día deberías orinar 800, ¿sí o no? Mínimo. Y lo máximo 1600, ¿sí o no? Pero has orinado en todo el día 200, ¿sí o no? Entonces, ¿eso cómo sería una oligoanuria, ¿sí o no? Y eso es un estadio 3 de enfermedad renal aguda. Y debemos preocuparnos, ¿me entienden o no? Ha ocurrido algo, no le han hidratado bien, le han dado muchos fármacos nefrotóxicos, no sé, ¿me entienden o no? Trato que entiendan eso porque es un poco complicado, pero la idea es que lo entiendan, ¿ok? Bueno, la mortalidad es alta, entonces hay que tratarla, mejor dicho. Este es el estadio rifle, y acá viene lo importante. Y doctor, ¿por qué se da injuria renal aguda? ¿Por qué un paciente hospitalizado le da injuria renal aguda? Por estas causas. Por infecciones, por neumonía, por diarrea, por sepsis, por dengue, por problemas glomerulares, por problemas cardíacos, por nefrotóxicos, esas son las causas. La sepsis, ustedes saben que la sepsis es un estadio inflamatorio y produce muchas citoquinas. Y estas citoquinas dañan el riñón. Y al dañar el riñón hacen que te dé una injuria renal aguda. Entonces lo importante es que lo trates en el momento. Entonces, ¿cuál es la causa más frecuente de injuria renal aguda en el Perú? Es las infecciones. ¿Ok? Y después tenemos la diarrea y otras causas. ¿Ok? Seguimos. Ya. Y esto es lo que le mostraba. Miren, este es un estudio hecho en el 2010 donde ha demostrado que mientras más injuria renal aguda tengas, más riesgo de mortalidad tiene. Entonces, miren lo importante, ¿ah? Si ustedes hacen que un paciente, les comento, ¿no? Lo que van a hacer en el SERUNS, tienen un paciente diabético y le dicen, señora, tiene infección urinaria, ¿no? Sí. Ya, use amicacina, gentamicina, use este medicamento meropenem, use tal antibiótico, le dan antibióticos por dar. Y no te das cuenta y su creatinina se eleva. Y al elevarse esa creatinina, está entrando en una injuria renal aguda. Y el paciente tiene más riesgo de mortalidad. Le estás haciendo que se muera más rápido que un paciente que no ha tenido injuria. Hay que tener mucho cuidado siempre. Ya, acá está. Ok. Y mire, incluso ha llegado a tal punto que la Sociedad Internacional de Nefrología ha dicho, oye, compare, hay mucha injuria renal aguda en los hospitales del mundo, ¿eh? Y están muriendo por eso. Hay que hacer una estrategia para que no haya injuria renal aguda al 2025 y están haciéndolo algunas medidas en todo el mundo, ¿no? Este cuadro quiero que lo entienda, ya ha sido publicado en Lancet el año pasado. Miren, ¿ah? Este es tu riñón. Si tú lo golpeas, así como les dije, ¿no? Si te da en el corazón, o sea, si te golpean el corazón, te rompen, tú te puedes dañar y luego recuperar bien, ¿sí o no? Pero también puedes dañarte y quedar dañado, ¿sí o no? ¿Me entienden o no? O también puedes dañarte y ya acabar de dañarte, incluso llegar a dializarte y vivir con una diálisis de por. ¿Me entienden o no? Entonces, es importante el momento en el que tú tratas la injuria renal aguda. Porque, mira, hay casos, por ejemplo, les doy un ejemplo. Yo estoy tratando de hacer con ejemplos para que entiendan. Henry, por ejemplo, mañana se va a la Huacachina, agarra hoy día, se toma su Soyuz a Ica. Y llega a la carretera y en plena carretera lo asaltan y lo dejan en el desierto de Ica. Y de hoy a mañana no toma agua y se deshidrata. Empieza a deshidratarse, no toma agua, se siente mal, se desmaya. Y después de 3 días lo traen a Lima. Su creatinina acá en Lima está en 5 y él tenía acá creatinina normal. Antes de irse tenía 0.5. De 0.5 a 5 está en una injuria renal aguda, ¿sí o no? Por deshidratación, ¿sí o no? ¿Qué hay que hacer? Darle agua, ¿sí o no? Para ayudar a reparar ese riñón, ¿sí o no? Pero si dejamos que Henry esté 3, 4, 5 días allá en Ica deshidratado, va a acabar en diálisis. ¿Me entienden o no? Y va a acabar dañado su riñón. Entonces, eso es lo importante, ¿ok? Bueno, este cuadro explica las terapias que hay que hacer en diálisis en un paciente con injuria renal aguda.
tenemos terapias intermitentes, terapias continuas. Esto es un poco más especializado, pero lo voy a tratar de ser un poco... Intermitente se refiere a diálisis que podemos hacerlas interdiarias y terapias continuas son diálisis de todos los días. ¿Ya? Ok, esta es la explicación de cómo la sepsis daña el riñón. Principalmente porque llega un mecanismo, un organismo bacteriano y produce un estado antiinflamatorio que va a llevar a producir ¿qué? Interleuquinas, neutrófilos, radicales libres que van a llevar a dañar el riñón. Producen disfunción de la mitocondria, disfunción endotelial y produce daño del riñón. Y esto hace que orines menos, tengas acidosis metabólica. ¿Ok? Ese es mi servicio allá. Esto ya les expliqué. Entonces, esto les explicaba. El riñón normal entra a un riesgo y luego entra estadio 1, estadio 2, estadio 3 y así se daña el riñón. Ok, ¿cuáles son las causas? Sepsis, quemaduras, operaciones cardíacas, uso de nefrotóxicos, quemaduras, principalmente son las causas de injuria renal aguda. Y esto, por favor, los fármacos nefrotóxicos, chicos. Este es lo más importante. Para mí esta parte también deben irse aprendiendo, ¿no? Todo fármaco es nefrotóxico, ¿ya? Todo fármaco. Hay más nefrotóxicos, hay menos nefrotóxicos. Pero los más nefrotóxicos son estos. Los AINES. Hay gente, yo les cuento, he visto tanta gente que agarran y dicen, ahora que están, creo que la mayoría, ahora que está mucho la boga en la parte de intrusismo, yo he conocido gente en provincia que decía, pucha, todo no sé si es médico, ¿quién me ha dado? Diclofenaco todos los días que me pongan. Por 30 días me ha dicho. Y tú ves, y ese paciente su función renal empeora porque los AINES son medicamentos nefrotóxicos. Dañan el riñón. Y si tú lo usas mucho tiempo vas a acabar dañándolo. Los aminoglucósilos como la micacina, anfotericin B para los tratamientos anfijúngicos, cisplatino y bueno, analgésicos también pueden dañar el riñón. Entonces, es importante saber que todo fármaco es nefrotóxico y hay que saber bien cuándo darlo, hasta cuándo darlo, y si tiene un daño renal hay que corregir la dosis. Entonces, pues es importante que se formen bien, porque a veces no saben corregir, le dan y dañan el riñón. ¿Me entienden o no? Ok. Ya. Esto ya les explicaba. Les explicaba, ya entienden, de que cuando más injuria renal aguda tienen más riesgo de morir. Ay, perdón. Ya. Ok. Esto, los tres tipos, chicos. Y acá vamos a incidir un poco. Hay tres tipos de injuria renal aguda. Prerrenal, renal y posrenal. ¿Y cuál es la más frecuente? A ver, al ojo, la prerrenal, ¿sí o no? La mayoría, ahorita, por ejemplo, ustedes como toman agua no se deshidratan. Pero si no tomaran agua, se deshidratarían y entrarían en una injuria renal aguda, ¿sí o no? Y más o menos es la causa más frecuente, entre 80, 60, 70%. Principalmente puede ser por sepsis, por otras cosas, ¿no? La renal y la posrenal, esas son las causas más frecuentes. Este cuadro, chicos. Este cuadro ahora, ¿cuándo en un paciente con injuria renal aguda debemos considerar que este paciente debe entrar a diálisis? ¿Sí entienden el concepto de diálisis? ¿No entienden por si acaso o no? ¿No? La diálisis es una máquina de terapia reemplazo renal que te conectas y reemplaza tu función renal temporalmente para ayudar a eliminar los tóxicos. No sé si me entienden. ¿Han visto alguna vez alguna máquina de diálisis? ¿Sí? Ok. Entonces, ¿cuándo un paciente con injuria renal aguda tiene que entrar a diálisis? Eso es lo que le voy a explicar acá. Uno, y hay una mnemotecnia. A, E, I, O, U. A es cuando este paciente tiene una acidosis metabólica muy marcada. O sea, tu sangre está tan ácida que ya el cuerpo no lo puede eliminar y tengo que dializarte. Y eso ocurre, a veces neumonías muy fuertes que no los puedes tratar, dañan el riñón, no orinas por 2, 3 días y tengo que dializarte. ¿Me entienden o no? Luego, electrolitos, cuando tienes el potasio muy elevado, que ya no puedes eliminarlo y hay que dializarte. Esto lo vemos casi siempre en el 2 de mayo. Hay unos viejitos que toman ahí en la esquina, que le gusta meterse su cañazo. Y ellos, por ejemplo, ¿qué pasa si hoy día yo me voy acá a Puno y me tomo esos cañazos así, 3 de esos? Acabo dañando mi riñón, ¿sí o no? Y puede entrar en un estado de injuria renal aguda que la única manera de limpiarlo sea con diálisis. Y ese es un criterio de diálisis.
Y principalmente estos son otros que los voy a dejar ahí para que lean. Bueno, este es para, acuérdense que al iniciar medicina inician así, luego acaban así, ¿no? Bueno, ya, este es un poquito más especializado. Pero bueno, acá voy al siguiente punto. Espérense, acá voy a mostrarles. Ya. Estas son las máquinas de diálisis, miren. Esta es una máquina de diálisis convencional. Y es una máquina de diálisis ya más especializada. Esta máquina te puede dializar interdiario. Miren, es una máquina muy bonita, muy cara, está como $20.000. Y esta máquina casi está $500.000 y solamente hay una en el país. Es para dializarte todo el día en pacientes muy críticos que ya la única manera es limpiar su riñón. Con esta máquina es la mejor opción, ¿no? Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre estos dos tipos de máquinas? Es de que una usa el principio de convección, transporte activo, o sea, cambio por presión. Esa es la hemofiltración. Y el otro es la difusión, que es por transporte masivo, que es la hemodiálisis. Actualmente tenemos un tipo de terapia que es muy moderna, que es la hemodiafiltración, que combina estos dos, la convección y la difusión. Ok. Actualmente se ha demostrado que entre estas dos terapias, la intermitente y la continua, no hay diferencia en mortalidad, en mejoría hospitalaria, por eso que incluso en el Hospital 2 de Mayo usamos la diálisis intermitente. Esa máquina grande que ven acá, oye, esta máquina acá, no necesitamos comprar esa de $1.000.000 para continuar dializando a nuestros pacientes. Ya, ok. Esto ya les explicaba, ¿no? Las indicaciones de diálisis. Y yo quiero acá centrarme ahorita en un punto que es acá, biomarcadores. Esto me interesa explicarles. A ver, ustedes cuando llevaron cardiología, ¿no? Cuando tienen un paciente que viene con angina, con angor, ¿qué hacen? Aparte de hacerle toda su historia clínica, ¿le toman troponinas, sí o no? ¿Sí o no? ¿No me entienden o no? ¿Por qué le toman troponinas? Porque saben que está teniendo un infarto y quieren prevenir que se infarte más, ¿sí o no? ¿No? Esa es la idea de troponina, ¿sí o no? Se elevan, si se elevan un poquito y hacen curva, está teniendo un infarto. ¿Me entienden o no? Voy a agarrar anticoagulación, NPO, le damos clopidogrel y ya, que el infarto trates de que lo mantengas ahí, ¿cierto o no? ¿Está bien? Entonces, actualmente se están creando biomarcadores que nos van a predecir cuando un paciente está dañándose su riñón. Y miren lo importante que es, o sea, ¿qué pasa si ahorita yo agarro y me empiezo a tomar pastillas? Y me tomo este biomarcador y sale elevado. Uy, me está dañando mi riñón, ya, para ahí nomás. ¿Me entienden o no? Esa es la idea de los biomarcadores. Y han mostrado que tienen diferencia significativa en la estadía hospitalaria, ayudan a reducir la mortalidad en los pacientes. Y acá está, miren. El biomarcador, la idea es predecir y una temprana detección del daño renal agudo. Y actualmente tenemos estos, el interleuquina 18, el KIN1 y el N-gal. Son biomarcadores que nos ayudan a predecir el daño renal. El N-gal, el KIN1, la cistatina C. ¿Ok? Aquí en la semana de San Fernando. Y la primera es esta, el N-gal. Miren, es como dice acá, miren, la troponina renal. Detecta 2 horas antes de que dañes tu riñón. Y es importantísimo, ¿eh? Porque ¿qué pasa si hoy día me operan? Ustedes saben que cuando operan a un paciente, ¿qué pasa? Sangra, ¿sí o no? Y si sangra mucho, ¿qué puede hacer? Dejar de perfundir el riñón, ¿sí o no? Entonces, un paciente lo opero, le tomo el N-gal, y si está elevado, ¿qué hago? Lo hidrato, porque ya se está dañando ese riñón, ¿sí o no? Entonces, esa es la idea de estos biomarcadores, predecir que un paciente va a dañar su riñón. Miren, ya ha mostrado diferencia significativa comparados con la creatinina incluso. Ok, y esta es la idea, ¿no? Predecir antes de que se eleve la creatinina que se va a dañar el riñón. ¿Ok? Ya. Ahora, estos puntos que vienen, he tratado de... Miren, esta parte es un poquito bien compleja en injuria renal aguda. O sea, si no entendieron me van a preguntar, pero es un poquito, yo también lo sé, es muy especializado. Pero acá viene lo que yo quiero que sepan, la prevención. Doctor, quiero saber, ya me ha explicado que aumenta la mortalidad, de que incluso puede entrar a diálisis. ¿Y cómo lo prevengo? O sea, ¿cómo agarro a mi paciente y le digo, haz esto, esto, esto para que no se dañe tu riñón? Y acá está y esto está en la guía del CADIGO, por eso que le estoy mostrando. En primer lugar, cuando un paciente se choque, se le baja la presión, ¿qué le meten ustedes? Cloruro, ¿sí o no? Cloruro.
Pero a veces nosotros cometemos el error de meter poligelina, meter gelatinas. Y se ha demostrado de que cuando tú metes gelatinas dañan más el riñón que meter cloruro. Por eso, en ausencia de un shock hemorrágico donde tenemos que meterle sangre, tenemos que usar ¿qué? Cristaloides, cloruro. Cloruro dextrosa, ese es lo primero que debemos usar. Y ha demostrado dañar menos el riñón que otras cosas. Primer punto, ¿ya? Segundo punto, hay que usar vasopresores, ya bueno, eso está claro. En un paciente debemos tener la glucosa entre 110 y 150, porque glucosas muy altas de 500, 600 dañan el riñón agudamente. Podemos controlarla. Siguiente punto, el consumo de proteínas. Chicos, cuando tienen miren, yo tengo un paciente que tiene 95 años, es renal, tiene una creatinina de 1. ¿Y por qué no se muere y por qué no daña tanto su riñón? Porque no consume carne. Las carnes son buenas para algunas cosas, ¿no? Pero cuando tú tienes daño renal, tienes que evitar el consumo ¿de qué? De proteínas, de carne. ¿Por qué? Porque las proteínas producen ¿qué? Urea, y la urea daña el riñón. Entonces, cuando tienes un paciente con injuria renal aguda, debes decirle, oye, señor, ¿sabe qué? Coma menos carnecita, menos leche, porque va a dañar más su riñón. Y se restringe el consumo de proteínas a 0.8 gramos por kilo por día. Hay que usar diuréticos para si está sobrecargado, principalmente. Estos son los alimentos ricos en proteínas, el huevo, la carne. ¿Y cuál es el más rico? La leche. Entonces, un paciente con injuria renal aguda, decirle, señor, ¿sabe qué? Deje comer mucha carne, deje comer mucha leche, al menos hasta que pase su cuadro de injuria renal aguda, ¿no? Ya, esto, por favor, chicos. No usar amicacina, gentamicina, todas las isinas, cuando les dé la gana. Oye, ¿estás con tos? Amicacina. Oye, ¿estás con infección urinaria? Amicacina. Daña el riñón. A menos que sea estrictamente necesario, lo debemos usar. Hay que tratar de usar una sola dosis de medicamento. Hay algunos que son bien palomillas, ¿eh? Oye, amicacina cada 6 horas. ¿Cómo es eso? ¿Por qué no le pones mejor una vez al día nomás? Una dosis más cargada, ¿no? ¿Me entienden o no? La idea es minimizar el número de dosis porque más dosis dañan el riñón. Además hay que monitorizar. Si tú estás dando un nefrotóxico, hay que tomarle creatinina cada 2, 3 días, ¿no? A ver si se eleva o no se eleva, ¿no? Ya. Principalmente hay que evitar anfotericin B en forma convencional. Hay que usar la lipídica. Y bueno, principalmente esto, ¿no? Ya, y esto. Miren, yo no sé si ustedes tienen acceso a esto, pero bueno, ya hablarán ya arreglen con los coordinadores. Yo al coordinador le puedo pasar actualmente hay una guía de antimicrobianos. ¿Ya llevaron Infecto? ¿Tienen acá curso Infecto? ¿Tienen clases? Sí, ¿no? Hay una aplicación que se llama el Sanfor, que es una aplicación donde tú puedes poner el medicamento y te dice la dosis a la cual debes darle según la función renal. Por ejemplo, yo tengo 1 de creatinina. Yo puedo usar amicacina a 1 gramo, ¿sí o no? Pero mi abuelita tiene 3 de creatinina y quiere usar amicacina. ¿A qué dosis la corriges? Porque no le puedes dar su dosis igual a mía, a la de ella, ¿sí o no? Entonces, hay una calculadora estandarizada internacional que es el Sanfor. Cuesta $30 al año, pero también está craqueada y hackeada, ¿no? Y, pues, al menos en los hospitales nos lo pasamos lo que podemos, ¿no? Por la manera del craqueo, ¿no? Pues le digo, sería bueno que traten de tener esta calculadora. Ustedes ponen el antibiótico y te sale la corrección y a qué dosis deben darle, ¿no? Ya. A ver, ¿qué dice, para culminar, qué dice la evidencia actual de injuria renal aguda? Ya. En primer lugar, chicos, acá está, de que como he explicado, se están estudiando biomarcadores que nos van a predecir que el riñón se dañe. Tenemos el TIM2, el IGF-BPB7, que van a predecir que este riñón se dañe. Primer punto, se están estudiando en el mundo biomarcadores que nos van a predecir evitar el daño renal, así como una troponina igualito. Perdón. Acá está, ¿no? Miren, biomarcadores, incluso en Estados Unidos ya se utilizan estos biomarcadores. Miren, acá está el NephroCheck. Son biomarcadores que se utilizan para predecir el daño de injuria renal aguda. Miren, nuevos paradigmas, nuevos algoritmos. Hay que empezar a usar esos biomarcadores para predecir el daño renal. Y esto, chicos, importante, y algo que me olvidé comentar, el contraste.
Miren, yo no sé si acá todos ya tienen práctica hospitalaria, pero les comento, ¿no? Ustedes saben de que en la parte radiológica hay dos tipos de examen, sin contraste y con contraste, ¿sí o no? Con contraste te pinta todo, las venas, te pinta bonito el órgano, ¿no? O sea, se ve chévere. Pero el contraste daña el riñón. Es una concentración osmolar y tú tienes que dar la baja dosis porque te daña el riñón. Entonces, ¿qué hacemos para prevenir? Por ejemplo, mañana, ahorita Henry le da un paro cardíaco, así que le empieza a doler el corazón. Le duele el corazón. ¿Y qué hacemos? Después tenemos el Almenara, ¿sí o no? Tenemos que llevarlo al área de hemodinamia para que le haga un cateterismo, o sea, veamos cuál de sus arterias está tapada, ¿sí o no? ¿Y qué le vamos a hacer? Meter contraste. A ver, Henry, chapa tu vena y la enfermera le pone contraste, ¿sí o no? Pinta sus venas y de acá a 3 días Henry no orina. ¿Qué pasó? El contraste ha dañado su riñón, ¿sí o no? ¿Me entienden? Y eso es algo que ocurre. Entonces debemos tener que prevenir la nefropatía con contraste. ¿Y cómo hacemos para prevenir que un paciente, cuando le pongas contraste en un examen radiológico, no tenga esto? Acá está la respuesta. Hay que hidratarlo. 1 litro cada 12 horas antes de la prueba y 1 litro después. Además, podemos darle 1 litro de cloruro cada hora, 12 horas antes y después, o además bicarbonato de sodio o N-acetilcisteína, ¿no? Son maneras, y acá les dejo las diapositivas para que vean, para prevenir el riesgo que este paciente tenga nefropatía por contraste. Y ocurre, ¿ah? Ok, seguimos. Hay incluso scores que nos hacen predecir cuando un paciente va a tener injuria renal aguda. Este es un score creado por la Clínica Mayo. Ya, ok, concluimos, chicos, ¿ya? Y vamos a la ronda de preguntas, espero que hayan entendido. Vamos a ver, ¿qué salió acá? Ya. En primer lugar, la injuria renal aguda es altamente prevalente. Va del 30% en hospitalizados, 60 a 80% en las unidades de cuidados intensivos. Y quiero que se vayan con este mensaje. Aumenta la mortalidad, ¿ok? Y eso es lo que quiero que entiendan, porque a veces no entienden. Solamente a ustedes les importa el corazón. Ay, se infartó, se va a morir más rápido. Sí, ¿y por qué no dice se infartó su riñón? También se va a morir más rápido. Igualito es. ¿Ok? Cuando un paciente tiene injuria renal aguda, tiene más riesgo de mortalidad. ¿Ok? Primer punto. Tenemos que, además, saber en qué pacientes hay que dializarlos. Ya les expliqué, la IOU, cuando está muy acidótico, cuando está con los electrolitos elevados, el potasio, el calcio, cuando se intoxica, un paciente intoxicado como los viejitos del 2 de mayo que toman su alcohol de cañazo y ya agudamente dañan su riñón y hay que dializarlos, y etcétera, etcétera. Seguimos. Además, chicos, hay evidencia de que no hay evidencia entre que la diálisis intermitente y la continua son mejor, al final son iguales, y bueno, muchas gracias. Aquí como les muestro, bueno, esa es activamente, ¿saben cómo se reconocía en injuria renal aguda? Con examen de orina. Agarrabas su orina y veías, oye, hay cilindros, ¿no? Ya no, actualmente tenemos la creatinina y esperemos en el futuro pronto, porque en Estados Unidos ya se utilizan los biomarcadores, ¿no? Como el N-Gal, el KIN1, la interleuquina 18, y estos son biomarcadores que esperemos en el futuro se utilicen para prevenir el daño renal. ¿Ok? Espero que haya sido clara esta exposición, casi 1 hora, casi 40 minutos, perdón. A ver, cualquier duda me avisan porque luego en media hora se acerca una clase con la doctora Bravo. ¿Ok? Gracias. A ver, chicos, ¿tienen dudas, consultas o algún punto a saber? Ya, verdad, me olvidé comentarles algo antes de culminar. Como creo que la mayoría son de pregrado, en injuria renal aguda, antiguamente se utilizaban el FENA, no se han escuchado, la fracción excretada de sodio. ¿Sí o no que es prerrenal, renal y posrenal? ¿Sí o no? Una manera de diferenciarlo entre la prerrenal y renal es el FENA, la fracción excretada de sodio. ¿Cómo es? Lo que pasa es que si tú dañas, entienden prerrenal, ¿no? O sea, daño antes del riñón, que tipo perfumes, ¿no me entienden o no? Baja la volemia y daña tu riñón. Ahí
el riñón no está dañado, sino antes del riñón, ¿sí o no? En cambio, en la renal propia, el riñón se daña por los fármacos, por la sepsis, por otras cosas, ¿sí o no? Y ese riñón rañado, ¿qué pasa? El riñón cuando se daña, ¿qué haces con el sodio? Lo absorbes, ¿sí o no? ¿Qué pasaría si tu riñón está dañado? ¿Absorbes más o absorbes menos? Absorbes menos, ¿sí o no? Lo botas, ¿sí o no? Lo eliminas por la orina, el sodio, ¿sí o no? Entonces, la manera de diferenciar una prerrenal con una renal, el FENA. Cuando el FENA era más de 1, hablamos de una injuria renal aguda de tipo renal. Y cuando el FENA era menor de 1, hablamos de injuria renal aguda prerrenal. No sé si me entendieron ese punto. Entonces, eso quería que entiendan. Antes se usaba el FENA, que era la fracción excretada de sodio. Entonces, principalmente eso, ¿no? FENA menos de 1 prerrenal, FENA más de 1 renal. Acuérdense, el FENA, y al menos en pregrado, eso siempre viene en examen nacional de medicina. Yo enseño en CTO y por eso les digo, eso siempre viene el FENA menos de 1 y el FENA más de 1, ¿no?